Hola, buen día, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Sean bienvenidos al espacio diario del resumen de Ven, sígueme. Ayer tocamos una muy crucial importante asunto en cuanto a las preguntas de si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días era verdadera y cuál eran sus fundamentos. Eh, Realmente tuvimos, creo, la oportunidad de aprender un poco en cuanto a lo importante que eran esos fundamentos y por qué tenían que ser así, para recibir el conocimiento y conocer todas las cosas que se nos mandan, que se nos piden, que logremos aprender y comprender. Con cada una de las ordenanzas, de las doctrinas, procesos y procedimientos que existieron en la iglesia primitiva y que actualmente en la iglesia se llevan a cabo. Las ordenanzas sagradas son parte esencial de la iglesia restaurada de Jesucristo. Mis queridos hermanos, quiero, quiero leerles algo importante que está en el manual de seminario en cuanto a esta parte de la doctrina. También dice lo siguiente: también dio instrucciones el Señor a través de Doctrinas y Convenios, sección 20, en cuanto al gobierno de su iglesia, incluso para la explicación de los diferentes oficios en el sacerdocio y los deberes de quienes poseyeran dichos oficios. Una vez establecidos esos oficios, los hijos del Padre Celestial podrían recibir ordenanzas del sacerdocio y hacer convenios. Eh, Conforme los hijos del Padre Celestial reciben esos oficios con respecto al sacerdocio, ¿verdad? Al sacerdocio mayor, reciben más responsabilidad y oportunidades de servicio a los demás. A medida que un poseedor del sacerdocio es ordenado a oficios adicionales del sacerdocio, tiene los oficios menores y las responsabilidades que conllevan esos oficios. No se les quita, siguen con cada hombre que tiene, cada persona que tiene esos oficios. Todos los poseedores del sacerdocio tienen la responsabilidad de llevar a cabo ordenanzas y velar porque los miembros de la iglesia eh, lo hagan y ministrarles. Si eres poseedor del sacerdocio, y esto juega una parte importante, de que los poseedores del sacerdocio, ¿verdad?, son los que hacen las ordenanzas, son los que llevan a cabo estas ordenanzas, y por eso es que es tan importante. Y esto que les voy a leer, de verdad, a mí me llena de emoción y de compromiso. Quiero leerles una parte que me llamó mucho la atención y dice lo siguiente: si eres poseedor del sacerdocio, recuerda que este debe ser una parte integral de tu persona en todo momento, en toda circunstancia. No es un abrigo que se pone y se quita cuando uno lo desee. No, Señor. Toda ordenación en el oficio del sacerdocio es un llamado a toda una vida de servicio, con la promesa de que el Señor te capacitará para ser
su obra de acuerdo con tu fidelidad. Por lo tanto, debes ser digno para recibir y ejercer el poder del sacerdocio. Las palabras que uses y tu conducta diaria afectarán tu capacidad para prestar servicio. Tu conducta en el público debe ser intachable, pero tu conducta en privado será aún más importante. Eso fue unas palabras que nos dijo uno de los del quórum de los 12 apóstoles, Elder Richard J. Scott. Él falleció, pero él decía una de las últimas cosas, decía: honra al sacerdocio y utilízalo bien. El propósito de la autoridad del sacerdocio es dar, prestar servicio, elevar e inspirar a todos tus semejantes. Mis queridos amigos, qué reflexión en cuanto al sacerdocio, qué reflexión tan importante. Ahora vamos a hablar acerca de las ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza y para qué sirve? Vamos a leer en la guía de estudio para las escrituras, porque si no entendemos una cosa, perdón, si entendemos que el sacerdocio es el medio por el cual debemos hacer las ordenanzas, pero que debemos tener una conducta intachable. También debemos conocer cuáles son esas ordenanzas que el sacerdocio debe hacer. En la guía de estudio por las escrituras dice lo siguiente: que la ordenanza es ceremonias y ritos sagrados. Las ordenanzas consisten en ciertos actos que tienen significado espiritual. También pueden ser leyes y los estatutos de Dios. En la iglesia, las ordenanzas incluyen la bendición a los enfermos, el bautismo por inmersión, tanto para vivos como para muertos, las bendiciones de los niños, el conferimiento del Espíritu Santo, el conferimiento del sacerdocio, las ordenanzas en el templo, el matrimonio para este mundo y para las eternidades, o el matrimonio sempiterno. Mis queridos hermanos, esto nos aclara un poquito entonces cuáles son esas ordenanzas. Entonces, ¿para qué me sirve hacer estas ordenanzas? Vamos a aclarar esta parte. ¿Para qué me sirve? ¿Verdad? Si en Doctrinas y Convenios, sección 37, y eso es una de las cosas que a mí indiscutiblemente me llamó, he conversado con algunos otros hermanos, me llamó la atención en cuanto a esto. Bueno, ¿por qué tantas ordenanzas? ¿Por qué es así? Entonces yo ahí entendí, leyendo Doctrina y Convenios del 37 en adelante, ¿por qué está establecido estas cosas para el hombre, ¿no? Y me di cuenta que es porque es el gobierno de Dios, o sea, no es establecido por los hombres. Dice, y además el capítulo 20 y versículo 37. Les voy a leer. Además, por vía de mandamiento a la iglesia, concerniente a la manera de bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo,
con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu Santo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en la iglesia por el bautismo. Y seguidamente comienzan los deberes que tienen los presbíteros, los maestros, los diáconos y los élderes en la iglesia. A partir de ese momento empezamos a entender cuáles son esas responsabilidades. Pero lo que quería resaltar es que al comienzo de este versículo y seguidamente todo lo que nos enseña, dice que es por vía de mandamiento. Cuando las cosas son por vía de mandamiento, para los cristianos que entendemos o que queremos entender la manera de actuar de nuestro Padre Celestial, entiende que cuando se dice por vía de mandamiento es indiscutiblemente que no podemos obviarlo o rechazarlo. Es el deber de hacerlo, tal cual el Padre Celestial y el Señor Jesucristo lo desean, porque nos entregamos a ellos, o sea, nos entregamos en vida, en alma y vida a esta doctrina, a esta religión. Bueno, mis queridos hermanos, entonces estamos claros que en el bautismo, la confirmación, la ordenación del sacerdocio, inclusive la bendición de la Santa Cena, todo esto se nos, se nos da para que nosotros podamos mantenernos dignos ante la presencia de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Los lavamientos y las investiduras y los sellamientos que se hacen también son ritos sagrados que se hacen en los templos sagrados que el Padre Celestial constituyó para que el ser humano pudiera participar de esa gran bendición de la exaltación. Ceremonias hechas indiscutibles solamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y que todo se hace por vía de mandamiento. Y como se hace por vía de mandamiento, es indispensable que nosotros sepamos que también por hacer esto vamos a recibir bendiciones. De lo contrario, si no fuera por vía de mandamiento, y como les dije ayer, si no tuviéramos el libro de Mormón, y si no tuviéramos estas normas y procedimientos y ordenanzas, fuera la iglesia de Pedro, o la iglesia de Pablo, o la iglesia de José, y no la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Fíjense en algo que hacemos muy cotidianamente en la iglesia, que es que cada semana vamos a la iglesia para recibir instrucción, pero sobre todo vamos para renovar nuestros convenios. Cuando nos dicen renovar nuestros convenios, es que tomamos la Santa Cena. ¿Pero para qué? Para tres cosas importantes. Porque cuando nos bautizamos, le prometimos que le íbamos a recordar siempre, que íbamos a guardar sus mandamientos y que íbamos a perseverar hasta el fin. Ustedes se han preguntado, en este mundo cambiante, ¿realmente nos acordaríamos de esto si no lo estuviéramos recordando cada semana? Hay cosas, fíjense que hay cosas importantes en nuestra vida que a los 2, 5 o 10 años ya los olvidamos. Díganme los hermanos que tenemos 30, 40 o hasta 50 años aquí en la iglesia en Venezuela. ¿Usted cree que nos acordaríamos de ese momento en el que nos pusieron las manos, nos confirmaron como miembros, nos dieron el sacerdocio o nos otorgaron el derecho de tener un llamamiento, de hacer una ordenanza? Nos acordaríamos si pasan tantos años sin tomar
este, ese recordatorio constante. No, hermano, no lo haríamos realmente. Hay unos hermanos que me pueden decir, no, es que yo tengo memoria fotográfica. Sí, pero al fin, hay un tiempo que ya la memoria falla. Y si el Señor lo instituyó de esta manera, era porque Él conocía a sus hijos, conocía su creación, y era necesario que lo pudiéramos vivir de esa manera. Mis queridos hermanos, el Todopoderoso conoce a sus hijos. Él le manifestó por vía de revelación a José Smith la razón por la que tenía que hacer esto así. Y él les dijo en una entrevista, por cierto, que le dijeron a José Smith, y él lo dijo, en la repetición está el aprendizaje. Por esto es que constantemente hacemos estas ordenanzas, para que no olvidemos los compromisos sagrados con el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, y para que nosotros también recordemos aquellas bendiciones sagradas que obtendremos si somos fieles y cumplimos con cada una de las ordenanzas y mandamientos que Él nos instituyó aquí en la tierra. Les testifico que esta doctrina, que es sagrada, es verdadera, y que el que no quiera pasar por todas estas experiencias espirituales no podrá comparecer ante el Señor, no podrá estar con Él en su presencia, y no recibirá esas sagradas bendiciones que se otorgan al obediente. Les testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que haya sido bastante claro y hayamos podido aprender todos juntos acerca de estas sagradas ordenanzas y acerca de la importancia de vivir dignamente, de tener dignamente el sacerdocio. Mañana vamos a leer acerca de y a estudiar acerca del servicio sagrado, de esas bendiciones que se nos da a los miembros de la iglesia y a las familias. Mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Sean felices, hagan el bien y no miren a quién, y que el Señor les bendiga para que tengan un día hermoso, un día productivo, y que puedan conseguir todas las cosas y todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes. Bueno, chao, nos vemos, hasta mañana.